La primera Pascua de Jerusalén. Sección 7. 25. María y los futuros apóstoles van a Jerusalén. María y las santas mujeres partieron de Cafarnaúm hacia Jerusalén. Van caminando por las cercanías de Nazaret y del Tabor, porque allí se juntarán otras mujeres, y a través de Samaria. Los discípulos de Galilea las habían precedido, y algunos criados iban detrás de ellas llevando bultos y paquetes. Entre los hombres veo a Pedro, Andrés y su hermano uterino Jonatán, los hijos de Zebedeo, los hijos de María de Cleofás, Natanael, Chast y Natanael, el de las bodas de Caná. Al cuarto de Nisán, estuvo Jesús toda la mañana con unos 20 discípulos en el templo. Después enseñó en casa de María Marcos y tomó algún alimento. Luego lo vi en Betania, en casa de Simón el fariseo, con su amigo Lázaro. En todas partes están ocupados en elegir los corderos para la Pascua. Jesús estuvo de nuevo en el templo por la tarde, y enseñó después en la casa de José de Arimatea. Esta vivienda está cerca de la de Juan Marcos, cerca de un taller de tallado de piedras. El lugar está algo apartado del pasaje común, y los fariseos no frecuentan mucho este sitio. Además, ninguno de los enemigos se atreve a acercarse a Jesús. Los que le odian lo hacen en secreto y no dan señal de ello en público. Jesús, por su parte, obra libremente en Jerusalén y en el templo. Se adelantó con Obed entre el altar de los sacrificios y el templo, donde hubo una prédica sobre la fiesta pascual y los usos de los sacerdotes. Sus discípulos quedaron atrás, en la antesala de Israel. Los fariseos se enojaron grandemente de verlo allí. Andando por los caminos habla con las gentes que van y vienen. Acude cada vez más gente a Jerusalén para las fiestas, especialmente trabajadores, obreros, peones, siervos y comerciantes con provisiones. Alrededor de la ciudad y en los sitios libres, se levantan tiendas y chozas para albergar la gente que va llegando. También se traen a la ciudad muchos corderos y otros animales, y la gente elige sus corderos para la Pascua. Llegan también infieles y paganos. En Betania, Jesús enseña y sana a los enfermos públicamente. Le han traído algunos enfermos de otros lados, y llegaron algunos parientes de Zacarías desde Hebrón para invitarlo a ir allá con ellos. Jesús estuvo de nuevo en el templo, y por la tarde, cuando la mayoría de los sacerdotes había abandonado el templo, enseñó en el lugar donde había estado con los discípulos, hablándoles a ellos y a otros piadosos israelitas de la proximidad del reino de Dios, de la Pascua, del cumplimiento de las profecías, y de las figuras del Cordero Pascual. Habló con mucha severidad, y algunos sacerdotes que aún estaban allí ocupados, se sintieron conmovidos por sus palabras, aunque guardaban rencor interior contra él. Después volvió Jesús a Betania y de allí, con los hombres que habían venido a buscarlo, se encaminó la misma noche hacia Hebrón con algunos de sus discípulos. Hebrón está como a 4 horas de camino. En el templo se trabaja en los preparativos de la Pascua. En el interior se modifican varias cosas para esta ocasión. Pasajes y galerías se abren y limpian, y los tabiques son quitados para dejar espacio. Ahora se puede ir hacia el altar por varias partes y todo el aspecto interior ha cambiado completamente. Mientras tanto, Jesús camina hacia Hebrón con algunos de sus discípulos y con la gente que lo vino a buscar, parientes de Zacarías. Va por el camino entre Jerusalén y Belén. Habrá que andar unas 5 horas. A través de Juta llegó a Hebrón, donde enseñó libremente y sanó a muchos enfermos. Volvió a Betania para la fiesta del sábado. El camino va por alturas de la montaña. Comienza a hacer calor. Algunos discípulos de Juan,
que habían venido con Jesús, vuelven ahora a ver a Juan. Para el sábado estuvo en el templo y se fue hasta el vestíbulo con Obed, donde había una silla para enseñar. Más tarde enseñó allí. Estaban sentados sacerdotes y levitas en círculo alrededor de la silla de enseñanza, desde la cual uno desarrollaba un tema sobre la fiesta pascual. La aparición de Jesús motivó una gran agitación entre los presentes, especialmente cuando hizo una pregunta que nadie pudo contestar, o hizo alguna aclaración sobre la predicación. Entre otras cosas dijo que había llegado el tiempo en que el tipo y figura del Cordero Pascual tendría su realización, que esta ceremonia y el templo mismo tendrían su fin. Habló en modo figurado, pero con tanta exactitud y claridad, que yo pensé, sin quererlo, en aquel pasaje del Pange Lingua, que dice, et antiquum documentum novo sedat ritui. Cuando los fariseos le preguntaron quién le había dicho esas cosas, él contestó que su padre se las había dicho, sin decir más de su padre. Jesús hablaba en general y los fariseos, aunque grandemente airados contra él, no se atrevieron a molestarle. Estaban llenos de ira y de admiración al mismo tiempo, cosa que no sabían explicarse. No estaba permitido entrar en esta parte del templo, pero a él, como profeta, se le permitió. En el último año de su vida, Jesús enseñó en este lugar. Después del sábado se volvió de nuevo a Betania. Hasta ahora no lo he visto hablar de nuevo con María la silenciosa. Creo que su fin está cerca. Me parece que en ella se ha operado algún cambio. Está tendida en el suelo, sobre unas mantas oscuras y sostenida en brazos por las criadas. Sufre una especie de desmayo. Me parece como si estuviera ahora más en contacto con la tierra, pues debe sufrir aquí y debe permanecer algún tiempo más sobre ella. Hasta ahora estuvo como ausente de la tierra, no sabiendo lo que en ella pasaba. Debe saber que ese Jesús, que está en su casa de Betania, es aquel que deberá sufrir tanto, y ella debe quedarse algún tiempo más en esta tierra, para sufrir con él por compasión. Luego habría de morir muy pronto. La noche del sábado Jesús visitó a la silenciosa y le habló largo rato. Por momentos estaba tendida en su lecho, y por momentos se paseaba. Se encuentra ahora en sus cabales, se da cuenta de lo que es la tierra, lo que es la vida del otro mundo, y que Jesús es el Cordero de Dios, el Salvador, que por esa causa tendrá que padecer mucho. Está triste a causa de este pensamiento y el mundo pesa sobre ella en forma abrumadora. De un modo especial le contrista la ingratitud de los hombres, que conoce de antemano. Jesús habló largamente con ella de la proximidad del reino de Dios y de sus padecimientos. Después la bendijo y la dejó. Está ahora muy hermosa y esbelta, pálida, como transparente, tiene las manos como de marfil y dedos finos. A la mañana, Jesús sanó en Betania a muchos que le habían traído de lugares aún lejanos, y también extranjeros que habían acudido a las fiestas, estropeados y ciegos. Todo lo hizo abiertamente y en público. Vinieron también algunos hombres del templo, a pedirle cuenta de su proceder, preguntándole quién le había autorizado ayer para mezclarse y hablar durante la explicación. Jesús les contestó con serenidad y habló de nuevo de su Padre. Los fariseos no se atrevían a enfrentarse directamente con él, sentían como un temor en su presencia y no sabían explicarse lo que les pasaba. Jesús no se dejó atemorizar y enseñó nuevamente en el templo. Todos los discípulos de Galilea, que habían estado en las bodas de Caná, se habían reunido aquí. María y las santas mujeres habitan en la casa de María Marcos. Lázaro compró muchos corderos elegidos, y después de haberlos preparado los repartió entre los trabajadores y peones. 26. Jesús echa a los mercaderes del templo.
Cuando Jesús acompañado de sus discípulos llegó al templo, hizo salir del círculo de la oración, con toda amabilidad, a muchos vendedores de comestibles, de hierbas, de aves y corderos, y les indicó el lugar en la antesala llamada de los gentiles. Los amonestó amigablemente diciéndoles que era muy inconveniente el balido de los corderos y la presencia de animales en ese lugar. Ayudó con sus discípulos a transportar las mesas y cajones, y les hizo lugar en el nuevo sitio. El mismo día sanó a muchos enfermos de los extranjeros, venidos a Jerusalén. Especialmente, a pobres trabajadores estropeados, que solían vivir en las cercanías del cenáculo en el monte Sión. Hay en Jerusalén una afluencia extraordinaria de gente. Alrededor de la ciudad se ven grandes extensiones de chozas y tiendas, y en las plazas y lugares abiertos, hileras de edificios y tiendas largas, como calles, donde se puede obtener lo que se necesita en grande abundancia para levantar tiendas y amueblarlas, y para la venta de los corderos de Pascua. En estos negocios algunas cosas se compran y otras se alquilan. Grandes masas de obreros y de pobres de todo el país están allí ocupados en traer y llevar objetos. Estos obreros hace ya tiempo que han limpiado los lugares, y alejado todo lo que puede obstruir los sitios, donde se instalan las tiendas y los puestos. Otros obreros han cortado y arreglado los cercos, limpiado los caminos, preparado lugares sacando escombros e instalando casitas y tiendas. Desde semanas atrás se han mejorado los caminos carreteros. Todos estos trabajos se refieren a los preparativos de la Pascua, cuando se sacrifican los corderos, como los preparativos del Bautista se dirigían a preparar los caminos al Cordero de Dios, que ha de ser sacrificado por los pecados del mundo. Al volver más tarde Jesús al templo, tuvo que echar nuevamente a los mercaderes que habían invadido los lugares prohibidos, porque estando ahora, por la gran afluencia de gente, todos los pasajes y puertas abiertos, muchos de ellos se habían internado hasta el lugar de oración. Jesús los echó de allí, empujando sus mesas, procediendo con más energía y decisión que la primera vez. Los discípulos le ayudaban en la obra, pero había allí gente soez y atrevida, que con ademán airado y estirando el cuello contra Jesús, le resistían, de modo que Jesús mismo tuvo que empujar con una mano las mesas que allí se veían. No pudieron hacerle nada, a pesar del enojo que tenían contra él. El lugar de oración se encontró pronto desocupado. Los mercaderes fueron alejados hacia la parte exterior del templo. Les dijo claramente que por 2 veces los había apartado de allí a las buenas, que si volvían por tercera vez, iba a proceder con violencia. Por este motivo algunos de los más osados gritaron contra él. ¿Quién se creía ese Galileo, ese discípulo de Nazaret? Añadiendo que no le temían. A pesar de esto, salieron del lugar. Había mucho público alrededor, y los judíos piadosos le daban razón y lo alababan, aunque a cierta distancia. Alguien clamó también, el profeta de Nazaret. Los fariseos se mostraban escandalizados y avergonzados. En los días anteriores, habían dicho en secreto al pueblo, que durante las fiestas se abstuvieran de juntarse con ese hombre extraño, que no le siguiesen y no hablasen tanto de él y de sus cosas. Pero el pueblo mostraba cada vez mayor interés por él, máxime ahora, que habían llegado muchas personas curadas por él, y que escucharon en otros sitios sus enseñanzas. Al salir Jesús del templo, estando en una antesala, clamó a él un estropeado pidiéndole la salud. Y habiéndolo sanado empezó contento, a gritar en el templo contando su curación, de modo que se levantó allí un gran tumulto y admiración. El Bautista no viene a las fiestas de Pascua, no se atiene a las exigencias exteriores de la ley, como los demás hombres. Es una voz que debe clamar,
una voz revestida de carne humana con un destino superior. Hay ahora de nuevo grande afluencia en su bautismo, pues van llegando muchos forasteros para las fiestas de Jerusalén. Por la tarde, se hizo silencio en la ciudad. Todos se ocupaban en el interior de sus casas en barrer las levaduras, para preparar el pan sin levadura. Se veían los objetos cubiertos con colgaduras. Lo mismo ocurría en la casa que Lázaro tenía en el monte Sión, donde Jesús y los suyos se disponían a comer el cordero pascual. Jesús también andaba en estos preparativos, enseñando de paso. Las cosas se hacían con orden bajo su dirección. No se procedía aquí con ese temor como entre los demás judíos. Jesús les declaraba lo que había de símbolo en estos preparativos, y lo que los fariseos habían añadido por su cuenta. 27. La celebración de la Pascua por Jesús, Lázaro y sus discípulos. Algunos días después hallábase Jesús en Betania. Cuando vi nuevamente muchos mercaderes, en los lugares de oración del templo, pensé que si estuviera Jesús allí lo pasarían mal estos atrevidos. Por la tarde se sacrificaron los corderos en el templo. Hacíase esto con un orden y destreza admirables. Cada uno traía su cordero sobre los hombros, todos avanzaban en orden y había sitio para todos. Veíanse 3 patios en torno del altar para esperar. Entre el altar y el templo había gran multitud. Delante de los sacrificadores había barandillas y aparatos con todas las comodidades. Con todo, estaban tan cerca unos de otros, que la sangre de un cordero salpicaba al de lado, y así los vestidos de estos encargados estaban llenos de sangre. Los sacerdotes estaban en hileras hasta el altar, y los recipientes, vacíos o llenos de sangre, pasaban de unas manos a otras. Antes que los judíos desentrañaran a estos corderos, los ataban de tal manera que las entrañas las podían sacar fácilmente con un instrumento, ayudado por otro. La operación de quitar la piel procedía con facilidad, la levantaban un tanto y la sujetaban a un bastón redondo. Ponían el cordero delante de su pecho colgado y sujeto al cuello del sacrificador, y luego con las 2 manos enrollaban la piel con mucha destreza. Hacia la tarde se había terminado la tarea de sacrificar corderos. Era un atardecer rojizo. Lázaro, Obed y Saturnino sacrificaron los 3 corderos que comieron Jesús y los suyos. La comida tuvo lugar en la casa que Lázaro poseía en el monte Sión. Era un gran edificio con 2 salas. En la sala donde comieron estaba instalado el brasero donde asaron los corderos. Era, sin embargo, muy diferente del que he visto en el cenáculo. Este era más levantado, como el hogar que había visto en casa de Ana y de María y en Caná de Galilea. En las gruesas paredes había lugares vanos donde colocaron los corderos. Estaban sujetos sobre maderas, como crucificados. La sala estaba bien adornada y comieron en mesas, que con gran maravilla mía, estaban colocadas en forma de cruz. Lázaro estaba sentado donde termina la cruz, rodeado de muchas fuentes y platos para el servicio, con hierbas amargas, y los corderos estaban como lo indica el siguiente esquema. En torno de Jesús había parientes, amigos y discípulos de Galilea. En torno de Obed y de Lázaro estaban los discípulos de Jerusalén, y en torno de Saturnino, los discípulos del Bautista. Eran unos 30. Esta primera Pascua fue muy diversa de la última de Jesús, que procedió conforme al ceremonial judío. Todos tenían sus báculos en la mano, estaban ceñidos y comieron apresurados. En la otra Pascua, tuvo Jesús 2 palos en forma de cruz. Cantaron aquí salmos y comieron de pie, no dejando nada sobrante. Más tarde se sentaron con más comodidad a la mesa. Con todo, había algunas cosas diferentes de lo que solían hacer los judíos.
Jesús les declaraba las cosas, y ellos dejaron de lado ciertas prácticas que habían introducido los fariseos por su cuenta. Jesús trinchó los 3 corderos y sirvió en la mesa, y dijo que él hacía esto como servidor de todos. Después permanecieron hasta la noche juntos, y cantaron salmos y rezaron. Hoy estaba todo silencioso y misterioso en Jerusalén. Los judíos que no sacrificaban, estaban quietos en sus casas, que solían adornar con plantas y hierbas de verde oscuro. La muchísima gente que después de sacrificar los corderos, se había quedado en sus casas, está hoy ocupada en diversos quehaceres, y toda la ciudad tiene un aspecto de tristeza abrumadora. Hoy he visto donde se asan tantos corderos para los forasteros acompañados, en torno de la ciudad. Se habían levantado fuera y dentro de la ciudad, en los lugares libres, unas anchas paredes sobre las cuales se podía andar cómodamente, y sobre éstas se habían erigido, uno al lado de otro, multitud de hornos. De distancia en distancia había un capataz que vigilaba el orden y daba, por una módica retribución, lo necesario para asar los corderos. En estos braseros y hornos solían cocinar en otras ocasiones, los forasteros y extranjeros que iban a la ciudad. El quemar las gorduras de los corderos duró hasta muy entrada la noche. Luego fue purificado el altar, y a la mañana siguiente se abrieron de nuevo las puertas del templo. Jesús y sus discípulos habían pasado casi toda la noche en oraciones en casa de Lázaro. Los discípulos de Galilea durmieron en lugares que se habían levantado junto al edificio. Al rayar el día se dirigieron al templo, ya iluminado con muchas lámparas. En todas partes se veían gentes que subían al templo con sus sacrificios. Jesús y los suyos estaban en una antesala, donde él enseñaba. De nuevo veíase allí una multitud de mercaderes, instalados hasta pocos pasos del lugar de oración y de las mujeres. Como vinieran aún más, les mandó Jesús que se retirasen y ordenó salir a los que estaban allí, pero ellos se resistieron y llamaron a los guardianes pidiendo ayuda. Estos avisaron al Sanedrín, porque se sentían impotentes. Jesús ordenó a los mercaderes que se retiraran de allí, y como se resistiesen, sacó de sus vestidos un cinto tejido de juncos delgados, corrió un anillo, de modo que el cinto se abrió en forma de un azote de varias partes, y con este instrumento arremetió contra los mercaderes, volteó las mesas y arrolló a los más osados por delante, mientras los discípulos hacían lo mismo a ambos lados, y así desocuparon todo aquel espacio. En esto llegó un grupo de sacerdotes del Sanedrín, y le pidieron cuenta de su proceder. ¿Quién le daba derecho de hacer eso? Él les contestó que aunque el Santo de los Santos ya no estaba en el templo, y éste caminaba a su ruina, con todo era todavía un lugar sagrado. Que la oración de tantos fieles se levantaba del templo, y que el templo no era lugar de comercio, de trampas y engaños de monederos y de vil tráfico y usura. Ya que le pedían cuenta en nombre de quien obraba, les dijo que era en nombre de su Padre. Como le preguntaran quién era su padre, contestó que no era el momento de explicarlo, y que tampoco no lo entenderían. Diciendo esto se apartó de ellos, siguiendo en su tarea de echar a los mercaderes. Acudieron también 2 grupos de soldados, y los sacerdotes nada osaron hacer contra Jesús, porque estaban avergonzados ellos mismos del desorden. Había muchos del pueblo, que daban la razón al profeta. Los mismos soldados ayudaron a apartar las mesas de los vendedores y sacarlas con las mercaderías desparramadas. De este modo Jesús y sus discípulos arrojaron a los mercaderes fuera del templo. Solo a los que vendían palomas, pequeños panes y refrescos en las tiendas instaladas en la antesala, los dejó, porque no molestaban y vendían cosas más o menos necesarias. Después de esto salió con sus discípulos al vestíbulo.
Serían las 7 u 8 de la mañana cuando sucedió todo esto. Por la tarde salió una especie de procesión a lo largo del Valle del Cedrón, para cortar los primeros manojos de la cosecha. En uno de estos días Jesús sanó a unos 10 estropeados, en el vestíbulo del templo, y a otros que eran mudos. Esto levantó un murmullo de admiración, porque los sanados clamaban publicando el hecho, llenos de contento. Nuevamente, se presentaron los fariseos, para pedir cuenta a Jesús de su proceder, pero Jesús les contestó con tono severo, y nada pudieron hacer porque el pueblo estaba muy entusiasmado con él. Después de las ceremonias del culto, oyó la explicación en una sala del templo con sus discípulos. Se explicaba el libro de Moisés. Jesús hizo diversas preguntas, porque era esta una especie de escuela pública, donde se podía discutir y preguntar. Al fin redujo a silencio a todos, y dio una explicación muy distinta de la que daban los fariseos acerca del punto que se leía de Moisés. Durante estos días Jesús no estuvo casi con su madre, que hallábase todo el tiempo en casa de María Marcos, llena de angustia y lágrimas y en oración, temerosa del alboroto que se levantaba a causa de su proceder en el templo. Después del tumulto mayor que se levantó a raíz de haber sanado a los enfermos, Jesús se retiró a Betania y celebró el sábado en casa de Lázaro. Después del sábado, fueron los fariseos a casa de María Marcos a buscar a Jesús para prenderlo. Como no lo encontraron, dijeron a María y a las demás mujeres, que eran secuaces de Jesús, que dejasen la ciudad y que saliesen de ella. María y las otras mujeres se afligieron mucho, y se dirigieron a Betania, a casa de Marta. María, llorosa, se fue a la habitación de Marta, en ese momento junto a su hermana María la silenciosa, que estaba muy enferma, de nuevo fuera de sí, en un mundo superior, donde ya veía lo que había entrevisto durante su vida mortal en espíritu. Así, no pudiendo más con su angustia y su tristeza, esta María la silenciosa murió en brazos de María, de Marta, de María Cleofás y de las otras santas mujeres. Nicodemos acudió durante el día por mediación de Lázaro, a pesar de la persecución contra Jesús, que la noche anterior la pasó enseñando. Antes de rayar el alba se dirigió Jesús con Nicodemos a casa de Lázaro, en el monte Sión. Llegó también José de Arimatea junto a Jesús. Él les habló y ellos se humillaron delante de Jesús. Dijeron que sabían quién era él, que era más que un hombre ordinario e hicieron votos de servirle hasta la muerte. Jesús les mandó que se mantuvieran reservados, y ellos le pidieron que los conservara en su amor. Después de esto llegaron los demás discípulos que habían comido la Pascua con él, y Jesús les dio enseñanzas y advertencias para el futuro próximo. Se saludaron dándose la mano, y se secaron las lágrimas con el paño angosto que solían llevar al cuello, y con el cual, a veces, se cubrían la cabeza. Fin del tomo 4.